comenzar. Bueno, muchachos, esta clase vamos a trabajar sobre el tema de los modelos éticos. Hay diferentes modelos, ¿cierto?, para estudiar la ética, o la ética se presenta de diferentes formas según los criterios que tengan ciertos filósofos y ciertas maneras de vivir, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la presentación una definición de ética que siempre la usamos, ¿cierto? Usamos la definición de ética como comportamientos o costumbres, y la moral también habla de lo mismo. Ya sabemos, pues en clases pasadas hemos visto la diferencia entre ética y moral, y creo que es claro pues para todos o para la mayoría. Hay unos principios éticos, ¿cierto? O el principio de la ética. Hay una serie, una lista, aquí tenemos presente una lista de principios, que la ética debe ser autónoma. ¿Qué significa autónoma, muchachos? ¿Autonomía qué es? Profe, como ser independiente y pues sí, se relaciona con la palabra independiente. Muy bien, autónomo es que usted mismo se nombra. Nomía significa el nombre, es decir, tú te determinas a ti mismo, ¿cierto? Sabes quién eres o te nombras a ti misma, ¿cierto? O a ti mismo. La autonomía es que usted decide por sí solo, es independiente, como Lucy está diciendo, ¿cierto? Tenemos un principio de beneficencia, ¿cierto? Es decir, de satisfacción, de placer, de bienestar en la ética. Si nos portamos bien, pues es para algo positivo, obviamente. El principio de no maleficencia, es decir, de que no hay maldad en la ética, es un principio que se establece, aunque algunas personas en su ética personal, obviamente dicen, pues a mí me gusta hacerle daño a otros, pero eso tiene unas implicaciones, pues obviamente sociales, pero en general, ¿cierto? Se supone que la ética es para el bien. El principio de la justicia, ¿de qué se trata la justicia, muchachos? Una idea de justicia, por favor. Profe, la cárcel. Profe, la cárcel. La cárcel, que alguien es castigado. Entonces, como Mariana, que cada uno merece. ¿Cómo, Mariana? Repite eso, por favor. Es recibir lo que cada uno merecemos. Muy bien, la justicia tiene que ver con eso, con que cada quien recibe lo que se merece. Entonces, si usted hizo algo malo y merece un castigo, eso es justo. Si usted hizo algo bueno y lo castigan, pues está mal, ¿cierto? Eso no. Pero la cárcel también. ¿Cómo, Alison? La cárcel. Eso, si usted merece la cárcel, ¿cierto? Es una obra de justicia, pero hay personas que van presas sin haber hecho nada malo, lo cual sería injusto. Entonces, el principio es de que debe haber justicia en este proceso de la ética, ¿cierto? Debe procurar eso. Otro principio es la integridad, es decir, que es algo la integridad es que usted se conserva completo, ¿cierto? No cede sus valores o no cede sus principios ante nada, ¿sí? La ética es un llamado a la integridad de las personas. También hay un principio de respeto. El respeto es fundamental en la ética porque es la base de todo. De hecho, cuando ustedes hicieron sus escalas de valores, muchos pusieron el respeto, si no lo pusieron de primero, lo pusieron de segundo, de tercero. Es decir, el respeto está punteando en casi todas las escalas de valores, porque si usted respeta, básicamente, quien cumple con todo en la sociedad, ¿cierto? Respetar abarca muchas cosas, y esas cosas permiten, pues sostiene muchas otras cosas que nosotros necesitamos en la sociedad. Muchas actitudes y muchos actos que podemos hacer se basan pues en el respeto. Y el principio de utilidad, la ética debe ser útil, debe servir para algo. Una ética o unos principios en los que nosotros vivamos que no tengan un uso práctico no tienen ningún sentido. Aquí tenemos algunas diferencias entre la moral y la ética que las hemos trabajado bastante. Aquí hay un asunto de la moralidad, ¿cierto? Y unos niveles en que se consideran las cuestiones éticas, los elementos que afectan el comportamiento de la gente. Entonces, aquí hay algo que nos va a orientar un poquito, ¿cierto? Sobre cuando consideramos temas éticos, como aquellos dilemas éticos de los que hablamos en clases anteriores. Entonces, ¿qué se considera? Entonces, se considera un nivel social, ¿cierto? ¿Qué valores comparte la sociedad? Entonces, cuando definimos que algo es bueno o algo es malo, tenemos mucho en cuenta, ¿cierto? Los valores que compartimos como comunidad. Entonces, cuando hay un desastre natural, por ejemplo,
¿cuál es la tendencia de las personas? ¿Qué opinan ustedes? Cuando hay un desastre, ¿qué hace la gente? Profe, mira, Va y mira. ¿Sí? ¿Y qué más? protegerse. Se protegen y ¿qué más? Y hacen chismes. No sé. Bueno, Profe, videos para montarlos a Facebook. ok, eso está grave, ¿cierto? A nivel social, ¿qué hacemos? Hay unos valores compartidos. Cuando alguien está en desgracia porque ocurrió algo malo, Profe, lo Nos ayudamos. volvemos solidarios. nosotros tendemos a ayudar como seres humanos. Últimamente está pasando lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? De que ahí la gente primero toma la foto y después ayuda a la persona a levantarse si alguien se cae, ¿cierto? Pero está bien, ¿cierto? Y sigues funcionando como seres humanos que cuando hay una tragedia, cuando hubo aquel problema, las inundaciones por el colegio, que algunas personas se vieron damnificadas, muchas personas de la comunidad salieron a ayudar, ¿cierto? Y eso se vio muy bonito. Quiere decir que compartimos unos valores, ¿cierto? Entonces, cuando hay un problema ético, se considera lo que la sociedad considera correcto. Entonces, si alguien no ayuda en un caso de un problema, la gente lo señala de alguna manera y dicen, vea, este man no ayuda, esta persona no aporta nada, esta persona simplemente chismosea, toma fotos y las monta en Facebook, pero realmente no ayuda a las personas que están en problemas. Y hay un juicio sobre esas personas. Entonces, cuando se considera un tema ético, siempre se considera lo que la sociedad acepta como un valor compartido, ¿sí? Como es bueno ayudar a los demás. Hay niños en problemas, entonces, hay que ayudarlos. Es algo como natural en nosotros. También se considera en un problema ético, consideramos el nivel legal, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan cuando discutimos acerca del porte de armas o fumar marihuana en los parques? ¿Se acuerdan de ese debate? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una consideración, ¿cierto? Una consideración legal. Esto es ilegal. El porte de armas no está permitido. Entonces, ahí hay un tema que cierra el debate, entonces no debes portar armas porque todavía no está permitido. Fumar en los parques también es ilegal. Entonces, eso acaba con cualquier debate, ¿sí? Porque no podemos ir en contra de la ley. Por más que nos guste algo o nos parezca correcto algo, si la ley dice lo contrario, entonces está mal. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere abortar y el aborto es legal, no importa, ¿cierto? Si algunas personas tienen consideraciones religiosas o consideraciones morales con relación al aborto, ese aborto puede practicarse porque la ley lo permite. Pero si el aborto es ilegal, ¿cierto? No importa que usted no tenga fe, que usted sea una persona atea o lo que sea, y que su mamá lo apruebe o lo que sea, de todas maneras está haciendo algo ilegal si aborta. Entonces, la ley siempre entra, ¿cierto?, en las cuestiones éticas, tiene que ver, porque para bien o para mal, determina unos límites que nadie debería saltarse. Obviamente, nosotros violamos la ley, nosotros nos saltamos las normas, pero en teoría las cosas saben ustedes que deberían funcionar desde la legalidad. Bueno, entonces seguimos acá. Nivel organizacional. Las políticas adoptadas por la organización orientan la conducta ética dentro de la organización. Entonces, ¿cómo nos debemos comportar en una institución? Ya sea el colegio, la iglesia, la familia, ¿cierto? En la familia hay unas normas. Entonces, en su casa no ponen los codos en la mesa porque no se sientan a almorzar sin camisa. Todos se sientan a comer juntos. O hay casas donde todo el mundo come frente al televisor o en su cuarto, donde sea, ¿cierto? Cada organización establece unas normas y en una cuestión ética, por ejemplo, si en su casa establecieron que a los mayores se les respeta, si usted le grita a su mamá, su papá pues va y la regaña o lo regaña, ¿cierto? Lo castiga o le llama la atención o le da un chanclazo, no sé cómo lo corrigen a usted, ¿cierto? Porque estaba establecido, esas eran nuestras normas, ¿cierto? Entonces, en una cuestión ética también tienen que ver las pautas que adopta cada institución, cada organización. Entonces, si comer chicle en el colegio está prohibido, puede parecernos una bobada, pero hay una ley que lo dice y una costumbre que lo impone, ¿cierto? Aunque a todos nos parezca una tontería, ¿cierto? Pero la norma está establecida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la norma es absurda, ¿qué debemos hacer entonces, muchachos?
Si una norma es absurda, Profe, ¿qué? pero igual seguirla, así sea absurda. Pero debemos seguirla ¿hasta cuándo? Pero hasta que salgamos del colegio. O hasta que la cambien. No. Podríamos Sí, proponer está cambiarla, ¿o no? ¿Sí? Es decir, si ustedes dicen, supongamos que eso fuera un problema en el colegio, que realmente no lo es. Si ustedes dijeran, por ejemplo, todos firmamos un documento y nos comprometemos a no dejar chicles pegados en las sillas, ¿cierto? Pero déjenos comer chicle, ya, no pongan una norma con eso. La norma puede cambiar, ¿cierto? Puede cambiar por un consenso social, por un compromiso que hacemos entre todos. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ojo con eso. Si una norma es injusta, ¿cierto? Debemos cumplir con la ley, pero debemos tratar de cambiarla. Pilas con eso, muchachos, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Si una norma es incorrecta o es absurda o es tonta o está pasada de moda, ¿cierto? Porque hay normas que se hicieron para otra época, ¿cierto? Entonces, debemos modificarlas, actualizarlas un poquito, no está mal, ¿cierto? No está mal porque la sociedad evoluciona y no podemos seguir midiéndonos por criterios del siglo XVIII. Ustedes sabían que los uniformes escolares los inventaron en el siglo XVIII y dijeron que las niñas tenían que usar falda porque eran niñas y los hombres tenían que usar pantalón porque eran hombres, ¿cierto? Y esos parámetros han cambiado porque las mujeres usan pantalones también, ¿cierto? Y hay hombres que les gustan las faldas, yo no sé, ¿cierto? Pero hay que mirar cómo evoluciona la sociedad para ver si las normas que tenemos nos siguen funcionando o no. Y por último, otra consideración para las cuestiones éticas es el nivel individual, ¿cierto? Lo correcto, según el filósofo Colbert, ¿cierto? Es lo que definimos en nuestra conciencia, ¿cierto? A nivel individual. Lo que yo considero que es bueno para mí siempre va a primar sobre lo demás. Entonces, un ejemplo, a usted le gusta un muchacho, a usted le gusta una muchacha, pero su mamá dice que esa muchacha o ese muchacho no le conviene. Eso le pasa a alguien por ahí, ¿cierto? Le ha pasado a alguien que ustedes conozcan, ¿cierto? Entonces, a ustedes, sus amigas, le dicen que ese muchacho no es buen muchacho para usted, pero a usted le gusta, ¿cierto? Entonces, lo que usted desea en su conciencia, lo que usted quiere hacer, siempre va a estar de primero, ¿cierto? Aunque lo toquemos aquí de último. Lo que usted desea a nivel individual es muy poderoso. Y en casos positivos, la idea es, si su conciencia se lo dicta, ¿cierto? Usted debe procurarlo también. No le estoy diciendo que desobedezca a su mamá, ni que desobedezca a nadie, ni que ignore las alertas que le da la sociedad, ¿cierto? Sobre lo que está bien o está mal. Pero sí pasa todo el tiempo, ¿cierto? Pasa todo el tiempo que nosotros en cualquier consideración ética tenemos muy en cuenta nuestros criterios individuales y es muy lógico, nuestros criterios individuales son muy importantes. Usted tiene que, o lo más deseable, ¿cierto? En la ética es que el comportamiento sea acorde a nuestra voluntad, que no obremos en contra de nuestra voluntad. Es muy triste, ¿cierto?, que las personas vivan en contra de su propia voluntad, vivir vidas aburridas, vidas obligadas, vidas sometidas, ¿cierto? Es muy triste, no es más fácil o no es mejor cumplir por propia convicción, ¿sí? Tener una convicción de lo que es correcto y partiendo de esa convicción, afiliarse a las normas que existen, sabiendo que son necesarias. A usted le gustaría cogerse las cosas de los demás, a usted le gustaría golpear a alguien y hacerle daño, pero no sirve, ¿cierto? Usted dice, no, es mejor no tener problemas, es mejor vivir tranquilo, es mejor hacer lo bueno, pero que sea algo de conciencia y no porque te obligaron o no porque te van a meter preso. Es una moral, como decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Una moral formal, una ética formal, una ética que te invita a vivir a conciencia y no buscando un premio o huyendo de un castigo, ¿cierto? Entonces vamos a enumerar, ¿cierto? Y eso es lo que más me interesa acá. Lo primero que acabamos de ver, lo que interfiere en una cuestión ética, de esos parámetros 4 o 5 que vimos ahí, y ahora vamos a ver unos modelos éticos como tal. Hay un modelo ético cristiano, ¿cierto?, que pone en primer nivel. ¿Qué va a poner un modelo cristiano, muchachos?
Adiós. a Dios. Entonces, una ética cristiana es una ética que donde las decisiones se toman dependiendo de lo que Dios opine, ¿cierto? Y lo que Dios opina está dado por las escrituras, por el líder religioso que tengas o por tu experiencia personal con Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios te habla directamente, o si te habla a través de un libro, si te habla en un culto, a través de un pastor o de un cura, entonces tu comportamiento va a estar regulado por esa fe, y esa fe tiene unas normas, esa fe tiene unos parámetros, esa fe tiene unas tradiciones, ¿cierto? Las religiones tienen tradiciones y usted las cumple. ¿Quién me da un ejemplo de una tradición cristiana? Costumbres, tradiciones, rituales. ¿Quién me da un ejemplo? Profe, ¿no será el día de las velitas o Semana Santa? El día de las velitas, Semana Santa, pero rituales más personales, por ejemplo. ¿Usted qué Profe, hace? Orar. antes de acostarse. El bautizo, Orar antes de acostarse, el bautizo, bendecir el la comida, matrimonio. el Ayudar a matrimonio, nuestros mayores. La confirmación. la confirmación, el bautizo, el matrimonio. Entonces, vea, si usted es cristiano y lo guía esa moral cristiana, esa ética cristiana, usted no puede quedarse sin casarse, ¿cierto? Usted no puede tener un novio, irse a vivir con él, ¿cierto? No, usted se casa, ¿cierto? Se casa y después se va a vivir con una persona, porque la unión libre o vivir solo y esas cosas no está bien visto dentro de la ética que establece esta religión. Entonces, los modelos éticos cristianos están basados en seguir, ¿cierto? Unas pautas bíblicas y unas pautas que da la iglesia y obviamente regulan la vida de las personas. Mucha gente se casa por tradición, simplemente por tradición. Hay gente que ni siquiera es católica, pero de todas maneras busca una iglesia para casarse porque socialmente es lo que se hace. ¿Sí me explico? ¿Está claro eso? Bien, hay otra... Sí, profe. Gracias, Ali. Hay una ética axiológica, ¿cierto? Que es la ética que está basada en los valores objetivos. Así como hicimos una escala de valores, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros vive conforme a esa escala de valores, ¿sí? Esa escala de valores, además de ser una tarea, ¿cierto? Es un ejercicio personal que le sirve mucho a ustedes. Usted puede tener una ética axiológica. Por ejemplo, si usted no es creyente, si uno se guía por cosas de la iglesia, usted puede tener una ética axiológica que dice, para mí lo más importante es el respeto, para mí lo más importante es la solidaridad, para mí lo más importante es amar a los demás. Entonces, si yo amo, yo a nadie le hago daño, a nadie maltrato, a nadie le robo, soy honesto, tal, ¿cierto? Entonces, si para usted es un valor el trabajo, por ejemplo, entonces usted es una persona que va a preferir trabajar que robar o que recibir un soborno o que hacer algo malo. Entonces, vivir conforme a los valores es otro modelo ético. Entonces, primer modelo ético, un modelo regido por una religión, modelo cristiano, o segundo modelo axiológico, un modelo regido por valores. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Vamos bien. Entonces, aquí hay una ética, tercera, una ética comunicativa. Hay dos filósofos, un filósofo que se llama Apel y uno que se llama Habermas, filósofos alemanes en el siglo XX, son los filósofos más recientes, proponen una ética formal, como las que estamos hablando, definiendo esta mañana, basadas en el diálogo y la comunicación, ¿cierto? Entonces el hombre puede darte sus propias reglas, ¿cierto? Pero tiene que concertar con los demás, ¿cierto? Si nos identificamos como pares, si yo digo, ustedes son mis estudiantes, pero no son inferiores a mí, sino que son seres humanos con la misma dignidad que yo no los voy a obligar a hacer cosas trabajos muy pesados, ni los voy a poner a sufrir por la clase, ni nada de eso, los voy a tratar como otros seres humanos y podemos acordar tratarnos bien, ¿cierto? A través de la comunicación, nosotros si tenemos un problema, podemos discutirlo, podemos argumentar sin tener que darnos en la boca, ¿cierto? Sin tener que matarnos, sin tener que hacernos daño, ¿cierto? Ahorita había una pelea por aquí, un choque y había una pelea de un señor en una moto y el otro se bajó del carro porque le golpeó el carro y se bajaron a darse, el de la moto le iba a dar con el casco y el del carro le iba a dar con una cruceta y decían, ¿qué? Y el otro decía, ¿qué? Pero no hablaban, ¿sí me explico? Ninguno de los dos estaba hablando y como ninguno de los dos estaba hablando, esa vaina no tenía solución. Yo vi la pelea un buen rato y nunca se solucionó nada porque ninguno de los dos estaba comunicando realmente. Entonces, una ética comunicativa es una ética que pone en primer lugar la posibilidad que tenemos como seres humanos de expresarnos, de hablar como seres racionales y obviamente los seres racionales no se agarran
con un casco a matarse, sino que seguramente llegarán a un acuerdo, pagarán el daño y seguirán adelante con sus vidas sin pasar a mayores. Llevamos 3 modelos, vamos para el cuarto, modelo de impacto, ¿cierto? Es una vida, ¿cierto? El valor ético de una vida o el éxito de la vida depende del impacto que tiene la vida en los demás, ¿cierto? Entonces hay unas formas de vivir que acarrean beneficios o que impactan positivamente al medio. Entonces, una persona como un médico, como un maestro, como, no sé, una enfermera, muchas profesiones, ¿cierto? O muchos trabajos, un sacerdote, por ejemplo, brindan, ¿cierto? Generan valor con lo que hacen, ¿cierto? Generan valor con su trabajo, generan cosas positivas en la sociedad. Entonces, un modelo ético, ¿cierto? Este modelo ético sería el modelo que propone que la ética está basada o se puede basar en que el valor de la vida, ¿cierto? Está basado en que la vida impacte a los demás y por ese impacto nos referimos a algo positivo. También hay otro modelo, sería el quinto, el modelo del desafío. ¿Cuál es el modelo del desafío? Una buena vida, ¿cierto? Se trata de vivir con destreza, ¿cierto? Una vida orientada a los logros, a lo que puedes alcanzar, a ser mejor cada vez. Y eso es una ética aristotélica, de un filósofo griego, que plantea que el hombre debe perfeccionarse a sí mismo, debe esforzarse por alcanzar el bien. Entonces usted debe estudiar, trabajar, ¿cierto? Ser dedicado, ser responsable, llevar una vida saludable, eso de mente sana, en cuerpo sano. Entonces usted no puede ser una persona exitosa, un gran profesional, un gran maestro y ser gordo y enfermo de tanto comer. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, Vamos bien. Muy bien, entonces el modelo del desafío es el modelo que plantea que la ética se trata de que la vida es un reto, ¿cierto? Es un reto que debemos afrontar cada día con berraquera, con entusiasmo, etc. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, hay otro modelo, es el sexto creo, neotomismo, es basado en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Que trata de no aceptar, ahí dice inacepta, en la presentación dice inacepta, es no aceptar, ¿cierto? No aceptar las ideas actuales de la política, sea neoliberal o sea comunista, de absorber la vida de las personas desde el poder. Es decir, hay gente que tiene poder y que oprime a los demás. Entonces, esta doctrina o este modelo ético lo que propone es que debemos rechazar, ¿cierto? Todo aquello que vaya en contra de la dignidad humana. Entonces, si algo atenta contra tu libertad, contra tu salud, contra tu educación, contra tu empleo, contra tu vida digna, ¿cierto? Eso debe rechazarse. Debemos rechazar todo lo que vaya en contra de una buena calidad de vida que debemos tener nosotros. Por eso algunas protestas, ¿cierto?, que hay en la sociedad tienen el respaldo de algunas personas a nivel ético, porque dicen, bueno, si no hay educación, si no hay salud, si no hay trabajo, pues tenemos que oponernos a las cosas, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, yo tengo educación, tengo salud, tengo trabajo, pues ¿yo de qué me quejo? Pues porque hay otras personas que no lo tienen, ¿cierto? Y no estoy hablando directamente de mí, aunque es mi posición, ¿cierto? Pero es un modelo ético de no permitir que se violente la dignidad humana. Santo Tomás planteaba que eso era lo importante porque desde este punto de vista se podían resolver los problemas contemporáneos. Podemos resolver los problemas de la mayoría de personas si estamos en una sociedad que no acepta, ¿cierto?, que por intereses económicos de los países o de los líderes, las personas vivan en condiciones de pobreza o de una vida poco digna. El utilitarismo, por su parte, que es la siguiente, vamos por 6 o 7, creo que es la 7, ¿cierto?, plantea que lo importante es lo que es útil. Entonces, un valor o una norma moral es buena si es útil. Utilitarismo es el que sirve, ¿cierto? Es útil. El que no sirve, el que no aporta, no es útil. Y ahí hay otra mirada que hay, por ejemplo, sobre las protestas y sobre todo lo que ha pasado en nuestro país este año. Entonces hay gente que dice, yo paro, yo no paro, yo produzco, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que no hace nada, supuestamente el que está en un paro, en una marcha o en cualquier tipo de cosa, está dejando de trabajar, entonces esa persona no es buena,
¿cierto? Es como juzgar al otro desde tu posición y decir, como yo estoy trabajando, yo soy el bueno, pero los otros son unos inútiles que no hacen nada, son unos vagos, vayan a trabajar, y ese tipo de cosas que usted escucha por ahí, ¿cierto? En redes sociales o que las ve por su casa, ¿cierto? Tienen que ver con eso, con una moral o una ética utilitarista. Entonces, si no es útil, si no es productivo, si usted no produce dinero, usted no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, usted es maestro, usted no gana plata, usted no genera riqueza, ¿cierto? De la escuela no es lo más importante para la sociedad porque la escuela no genera dinero, la escuela genera gastos, ¿cierto? En el futuro ustedes con lo que saben sí pueden generar dinero, pero mientras estudian el gobierno no recibe nada de ustedes, no recibe impuestos, no recibe nada, lo que hace es gastar plata en ustedes y por eso gasta poquita, ¿cierto? Pero cuando le den utilidad a algo, por ejemplo, invertir en sacar petróleo, si es buen negocio, entonces meto mi dinero ahí, ¿cierto? Porque siempre se busca la utilidad y eso es un modelo ético que está al tope, ¿cierto? Es decir, que está de primero en nuestra sociedad, el utilitarismo. Si me preguntan cuál es el modelo ético que predomina en el mundo, es este, el modelo utilitario. No quiere decir que sea bueno, sino que eso es lo que rige a la gente. ¿Está claro, muchachos? Vamos bien. Sí, señor. ¿Preguntitas o algo? Nada por ahí. No, profe. No. Bueno, consecuencialismo, ¿cierto? Establece que lo correcto o lo incorrecto se determina desde las consecuencias de la acción. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto para que ustedes hablen un poquito? Lo correcto se determina por las consecuencias. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Profe, cuando uno mata a alguien, pues Sí, cuando una persona mata a alguien, correcto. Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Que se me está o tildando. cuando una persona, mejor dicho, hiere a alguien, pues Sí, digamos que con una arma, puede ser en defensa, ok. porque esa otra persona le iba a hacer daño, o puede ser porque esa misma persona iba a hacerle daño a otra. Muy bien, entonces, por ejemplo, si Partiendo alguien... de que las consecuencias, si son positivas, es algo que está bien hecho, pero si son negativas, es algo que no está bien. Muy bien, eso quiere decir, la pregunta era un ejemplo de que lo correcto se determina por las consecuencias. Usted toma una decisión, si matar a esta persona es en beneficio de mucha gente, ¿cierto? O matar a esta persona es para salvar a mi familia, entonces para mí, a nivel individual, aunque sea algo ilegal, miren los criterios que vimos al principio, yo la mato para poder salvar a mi familia. O si esa persona está matando a mucha gente, pues si lo matas, él deja de matar mucha gente, entonces es un bien para la mayoría. Entonces, si la consecuencia es positiva, ¿cierto? Se considera que es algo bueno, y si la consecuencia es negativa, se considera que es algo malo. Entonces, tomarse un jarabe es horrible porque sabe muy feo, ponerse una inyección es algo horrible, pero te sirve para no morirte, entonces es bueno sentir eso que es malo en un momento, ¿cierto? Entonces, las decisiones se pueden tomar con base en pensar cuál es la consecuencia de mi acto, y me parece que es muy aconsejable este modelo porque no nos amarra, ¿cierto? Es decir, nos da la libertad de decir, bueno, ¿cómo tomo mis decisiones? Yo evalúo, ¿qué va a pasar si hago esto? Entonces, si no estudio, pierdo el año, entonces es bueno estudiar, aunque sea aburridor, aunque dé pereza, lo que sea, ¿cierto? Porque después me dan la cantaleta, voy a tener que repetir la misma bobada otra vez, ¿cierto? Entonces, son decisiones que tomamos. O dice, bueno, si hago ejercicio, voy a estar en forma, entonces tomo la decisión de hacer el ejercicio porque me voy a sentir mejor, ¿cierto? Entonces, las consecuencias son el mejor criterio, o un muy buen criterio, pienso yo, es mi opinión, para tomar decisiones, ¿cierto? Santi iba a decir algo. No, profe. Bueno, listo. Luciana tenía que irse, no tenías que salir, Lucy. Son las 2, estaba No, pensando profe, pues a mi hermanita le adelantaron la clase a las 2:30. Dale, Entonces, trae. Bueno, listo, entonces terminemos bien. Bien, deontologismo, ¿se acuerdan de la deontología? Yo les puse una tarea sobre eso, ¿alguien se acuerda? Sí, el código Sí, deontológico de profe. las profesiones. ¿Y de qué se trataban los códigos deontológicos? Sobre las cosas que son correctas para una carrera o alguna cosa Ok, específica. para un rol, ¿cierto? Miren que aquí habla, en el texto de la diapositiva, habla del sentido del deber.
debemos obrar según la teoría deontológica con el sentido del deber. Yo soy un profesor, yo soy un maestro, ¿cierto? Entonces yo debo obrar en lo que es correcto como profesor, ¿cierto? Yo debo obrar en lo que considero correcto o en lo que es correcto a nivel universal para los profesores. Entonces yo no puedo maltratarlos a ustedes, yo no puedo dejar de estudiar, yo no puedo dejar de prepararme, yo no puedo llegar a una clase sin saber de qué voy a hablar, ¿cierto? Entonces, y debo respetar sus trabajos, respetar sus tareas, respetar sus opiniones, ¿cierto? Entonces yo obro conforme a mi razón de ser en el mundo, a mi sentido del deber. Yo tengo que educarlos a ustedes o contribuir en su educación, formarlos en algunos sentidos, y tengo que responder a eso, ¿cierto? Ante la ley, ante Dios, ante mí mismo, ¿cierto? Entonces, obrar deontológicamente, ese modelo es el que pone en cada persona, de acuerdo a su sentido de vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer? Y ahí sí va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Listo? ¿Vamos bien, muchachos? Bueno. Sí, Sí, profe. Listo, aquí está otros dos modelos, el eudemonismo, ¿cierto? Es una ética aristotélica también, ¿cierto? El eudemonismo se refiere a lo bueno, ¿cierto? El daimonio, ¿cierto? Es como un espíritu que consideraban los griegos. Dice que todo aquello que sirva para alcanzar la felicidad, ¿cierto? Son las cosas buenas, ¿bien? Lo bueno es divino. Aquí lo que quiere decir el demonismo es que lo bueno es divino, lo bueno es de Dios, ¿sí? O de dioses o de gente superior. Entonces, la gente buena, la gente superior se porta bien. María Camila. Profe, perdón, pero es que yo a las 3 tengo una clase de inglés, entonces si me salgo antes es por No, eso. dale tranqui que ya vamos a terminar. Listo, no te preocupes. Vamos bien. Listo. Entonces, el alcance de la felicidad sería para Aristóteles el objetivo de la vida humana. Queremos ser felices. Levante la manito. ¿Quién está de acuerdo con que es deseable ser feliz? Levanten la manito ahí en el coso. Eso. Bien, la mayoría opina eso. Yo también lo creo, ¿cierto? Nosotros es deseable ser felices, ¿cierto? Es muy deseable. Entonces, de alguna manera, Aristóteles descubrió eso, que no es ningún descubrimiento sofisticado, pero es muy importante. Todos queremos ser felices, ¿cierto? Y como todos queremos ser felices, esa búsqueda de la felicidad es un modelo ético. Vamos a obrar de tal manera que encontremos esa felicidad. ¿Listo? Hedonismo. Bien, hedonismo es una otra teoría griega, ¿cierto? Que plantea que hay varios tipos, ¿cierto? De placer y que el hombre lo que necesita es placer en la vida. Bien, y el placer, hay diferentes formas de placer, ¿cierto? Placer físico, ¿cierto? Vivir en continuo placer. Y el placer básicamente se refiere a satisfacer los sentidos, a satisfacer los deseos de la carne, como dicen por ahí, ¿cierto? A satisfacer el vientre, lo sexual, lo alimenticio, los excesos generan placer. De hecho, generan placer muchas cosas que son negativas, como la grasa y el dulce, ¿cierto? Entonces, es una idea de que si hay debemos vivir buscando placer, cosas que nos hagan sentir bien en todo sentido, ¿sí? Entonces, si algo nos hace daño, debemos alejarnos de eso. Eso es una buena idea, alejarnos de lo malo, ¿cierto? Pero entregarnos a los excesos tampoco es buena idea, ¿cierto? No es como muy saludable. Entonces debemos pensar también en ese sentido, pero es un modelo ético, buscar el placer, ¿cierto? Buscar sentirse bien todo el tiempo. Ya vamos a terminar, muchachos. Bien, hay unos modelos éticos destacados, ¿cierto? Que, bueno, esos son los más modernos, ¿cierto? Pero vamos a dejarlos entonces para después. Vamos a terminar con esto, con el que terminamos acá el hedonismo, porque creo que es suficiente, ¿cierto? Y creo que es bastante, trabajamos ahí. Voy a contarlos, aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, 11 modelos, ¿sí? 11 modelos que vamos a
a seguir repasándolos y vamos a seguir aprendiendo sobre ellos, ¿sí? Hay 11 formas de concebir la ética, ¿cierto? O parámetros o teorías que nos sirven. Hay variedad para tomar decisiones, muchachos. ¿Qué opinan ustedes de estos modelos, de estas propuestas? Ismael, ¿qué opina? Elianis, dale. Que todos tienen diferentes características, reglas, normas. Muy bien. Luciana, ¿qué va a decir? Profe, que todas pues las éticas que vimos tienen como diferente metodología y eso hace que no, o sea, eso hace que las éticas, ¿cómo se diría? Se caracterizan por eso, porque tienen diferentes metodologías. No todas son iguales. Ok, pero ¿qué tienen en común, por ejemplo? ¿Qué tienen en común? Que quieren hacer lo correcto. O sea, Que buscan por una lo definición correcto. para hacer lo correcto. Santi. Profe, yo creo que todas esas metodologías hablan de cosas diferentes, pero al final siempre llega a la felicidad, a hacer las cosas correctas, como para ser mejor persona y Muy bien, en sentir que general hay una búsqueda de cualificar o de perfeccionar al hombre, perfeccionar, casi no me sale. Luciana. Profe, por ejemplo, pues yo ayer que estaba, pues ahorita que estaba leyendo el documento que tú nos montaste de las éticas, por ejemplo, la ética escolástica y la de Aristóteles dicen que el fin último del hombre es la felicidad. O sea, las dos éticas tienen diferente metodología, pero el final es la felicidad del hombre. Correcto. Entonces, en un punto en común de los modelos éticos es buscar, ¿cierto?, el perfeccionamiento del hombre y buscar, en algunos casos, la felicidad, el placer. En general, por eso les pedí que levantaran la mano. Es raro que una persona quiera ser infeliz, quiero sentirme mal, voy a cortarme, voy a tirarme por un puente, ¿cierto? Son personas que están con una enfermedad, por ejemplo, pero en condiciones normales los humanos queremos estar bien. Alison. Profe, que como usted dice, todo el mundo, pues a nadie le gusta estar triste, uno siempre quiere como buscar su tranquilidad, su felicidad y hacer lo que le guste para poder encontrarla, pero obviamente sería bueno que no lo hicieran haciéndole daño a los demás. Perfecto, entonces de alguna manera esos modelos también imponen un límite, ¿cierto? Eso también sirve, imponer un límite y decir, usted quiere el placer, ¿cierto? Pero si su placer es matar a los demás, pues no sirve tampoco ese modelo, ¿cierto? Es decir, usted no puede ser hedonista al punto de que, bueno, yo quiero ser feliz y mi placer es ver que caigan las cabezas de todos, pues esa persona hay que detenerla, ¿cierto? Es decir, tiene que haber límites para la satisfacción de las personas para que podamos vivir los demás, ¿cierto? Porque no, la vida no está hecha para una sola persona, pues, ¿cierto? Sino que está hecha para que vivamos muchas personas y tenemos criterios diferentes, pero para poder estar juntos tenemos que encontrar acuerdos, ¿cierto? Como construir un pacto donde no nos tratamos a la maldita sea, como hablábamos hace un rato, ¿cierto? Como mi naturaleza es violenta, entonces voy a darle con un garrote a la mujer que quiero para llevármela para mi cueva. No, uno tiene que invitarla a salir, darle chocolates, seducirla, ¿cierto? Hablarle bonito, conquistarla y después si se la lleva a vivir con uno. Antes era con un garrotazo y íbamos para la cueva, ¿cierto? Y eso ya pasó, esa época se acabó. Entonces evolucionamos y tenemos que teorizar y hacer cosas formales sobre nuestro comportamiento. A eso van estos modelos éticos. ¿Está claro, muchachos? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna otra preguntita, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo, profe. Dale, Cami. Profe, ¿cuándo va a subir la consulta? Ya enseguida lo hago, listo. Pero es algo sencillo, así que no se preocupen. Les voy a dar buen plazo para todo, no se preocupen por eso. Y listo, ya enseguida lo hago. Cami, yo creo que ya la puse, pero no la habilité, entonces la voy a habilitar enseguida. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, gracias por conectarse. Tuvimos muy buena asistencia. 18 personitas por acá. Me agrada mucho eso, me agrada tenerlos acá. Y ya saben que vamos a seguir viéndonos, ¿cierto? En la medida de lo posible,
para recuperar algún tiempito que hemos perdido y también para pues aprender más cosas, que creo que es lo más importante. Santiago. Profe, ¿usted pasó la asistencia? La asistencia me llega a mí, tranquilo, pero igual esta clase de esta hora no tiene asistencia, listo, para que lo tengas en cuenta. Listo, profe. Vale, listo. Muchachos, entonces muchas gracias por su compañía, por acceder a la invitación y espero que les haya agradado la clase y bueno, espero verlos mañana, nos vemos por ahí si Dios quiere, listo. Bueno, profe, Gracias. chao. Chao, profe, niños, que estén muy bien. Ya, profe. Gracias. Chao, que estén bien, hasta luego. Chao, profe. Chao, muchachos, que estén bien.